Este es un audiocuento de Por qué leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK. Este cuento salió publicado en el diario Le el 27 de diciembre de 2018. A ellos pertenecen los derechos. Pena máxima. Víctor Geller. No me avergüenza reconocer que mi carrera ha sido mediocre, opaca, intrascendente. No me avergüenza porque al fin y al cabo pude cumplir a medias con ese sueño que todos tenemos de pibe. Recorrí el país, hice unos pesos, supe adornar con mi presencia el banco de suplentes de más de 100 canchas distintas. Asumí, desde un principio, que no iba a ser recordado, no como jugador de fútbol. Mis últimos años los pasé en Deportivo Chacabuco, un pequeño club bonaerense cuya época de gloria había quedado muy atrás. Tuve que esperar casi 2 décadas para, por fin, abrigar una historia que merezca ser contada. Lamentablemente, no soy yo el protagonista, sino el Gordo Sánchez. El Gordo supo ser un volante creativo, de buena pegada, frío para la definición, líder nato dentro y fuera de la cancha, pero todo cambió después de su divorcio. Sus compañeros fuimos testigos de su derrumbe anímico, el cual repercutió no solo en su juego, sino también en su anatomía. Vivir a pocos pasos de una roticería no es un buen complemento para la soledad. Nunca pudo volver a ser el mismo, pobre Sánchez. Después de un campeonato de rendimientos vergonzosos, el técnico optó por relegarlo al arco. Alguien más sensato, quizás, le hubiera dado un descanso indefinido, pero el Hermida tenía la noble costumbre de priorizar la lealtad sobre los resultados. Reconociéndose culpable, el Gordo agradeció aquel gesto fraterno, aunque lo cierto es que su desempeño, bajo los 3 palos, terminó siendo, en el mejor de los casos, discreto. En 1993 no jugábamos la permanencia. Los más pesimistas, no obstante, aseguraban que la desafiliación sería solo cuestión de tiempo. Tristemente, tuvieron razón. La primera fecha nos cacheteó con una derrota inapelable, y desde entonces nos abotonamos con fiereza a la última posición. Nadie se atrevió a culpar a Sánchez. Tal era el respeto y el cariño que le teníamos. Ya resignados, lo único que nos exigían los socios era traer un resultado honroso de Junín, donde nos esperaba nuestro clásico rival, firme candidato al ascenso. Para peor, aquella temporada habían incorporado a Patricio Lanari, un 9 letal que en su juventud deambuló con más pena que gloria por la segunda división de Holanda. Perder con dignidad era nuestra máxima aspiración, y ni siquiera eso parecía posible ante la contundencia y precisión de los contrarios. Lanari no solo era la figura del Atlético de Junín, no solo era el goleador del campeonato, era también el nuevo marido de la ex mujer del Gordo Sánchez. Las malas lenguas decían que ya andaba con Silvina antes de que el propio Gordo se enterase. Lo cierto es que preferí no preguntar demasiado. Sánchez se vino abajo y con él también lo hizo el Deportivo Chacabuco. Tras 13 derrotas y 2 empates, llegamos a la ciudad vecina sin esperanza alguna. Durante el traslado en colectivo, reinó un silencio premonitorio. Sabiéndonos vencidos de antemano, no había mucho por decir. No hubo arengas antes de entrar a la cancha, apenas un par de cargadas al Gordo para ver si sonreía un poco antes de volverle a ver la cara a Lanari. Los primeros 20 minutos fueron parejos, aunque era evidente que ellos estaban midiéndonos mientras nosotros corríamos todo lo que no habíamos corrido en las 15 fechas anteriores. Casi sin despeinarse, los juninenses rompieron la paridad tras una contra de Manuel encabezada por Lanari, quien asistió al 11 de manera exquisita. Al sacar del medio pudimos atacar con cierto peligro y estuvimos cerca del empate por unos instantes. Sin embargo, el pique salvaje de un lateral contrario y la pegada fulminante del 10 sepultaron nuestras fugaces ilusiones. Lanari fue muy medido en su festejo, jamás nos sobró, se comportó como un auténtico caballero. Íntimamente, supongo que Sánchez hubiera deseado tener algún motivo fundado para odiarlo, pero ni ese gusto le dio el delantero. Cuando nos dirigíamos al vestuario, el Gordo atinó a levantar la mirada. Su expresión se deshizo, creo que fue la única vez que lo vi lagrimear. Silvina estaba en la tribuna. Silvina estaba alentando a Lanari. Silvina estaba embarazada. Sin pronunciar palabra, Sánchez se enfiló para el baño, donde se encerró durante toda la charla técnica. El viejo Hermida nos dio un par de indicaciones que ni él mismo tomó demasiado en serio. Ninguno de nosotros le prestó la debida atención. Estábamos más preocupados por nuestro arquero, por nuestro amigo. Ya listos para regresar a la cancha, sentí una mano pesada sobre mi hombro. Era Sánchez. Fue entonces que pronunció esas palabras que jamás he podido olvidar, palabras a las que respondí con un juramento.
El gordo me acompañó en el hospital cuando mi vieja se moría. Le debía ese o cualquier otro favor. El segundo tiempo mantuvo el dominio local. Ellos estaban más concentrados en lucirse ante su gente que en invocarla, y nosotros nos cerrábamos ante cada ataque, confiando en que la buena fortuna, o en su defecto Sánchez, nos permitieran retirarnos sin ser goleados. Las cartas ya estaban echadas. La derrota apenas contribuía a inflar la estadística paternal de aquel devaluado clásico provincial. A falta de 3 minutos para el final, cedí un córner que muchos hubiesen tildado de innecesario. Lanari se posicionó estratégicamente en el centro del área y cuando todo indicaba que su cabeza alcanzaría la pelota, lo agarré de la camiseta y lo tumbé, sin violencia, pero con convicción. El árbitro marcó la falta y me sacó la segunda amarilla. No había nada que protestar. Mis compañeros me miraron incrédulos. El siempre correcto Hermida soltó una puteada al aire. Antes de abandonar el terreno de juego, me acerqué al gordo y lo abracé. Lanari pareció entender el mensaje, y con la prestancia que había exhibido durante todo el partido, agarró la pelota y la acomodó en el punto penal. Sánchez mantuvo la mirada fija en su rival, y su rival correspondió de la misma forma. La tensión que rodeaba esa última jugada iba mucho más allá del resultado de un partido de fútbol, que, como dijo Valdano, solamente es lo más importante entre las cosas menos importantes. Para Lanari era solo un penal. Para el gordo, la única oportunidad de redención que tendría en su vida. El disparo fue a la izquierda, débil, permitiendo que Sánchez, con un movimiento torpe pero efectivo, lograra desviarlo. Los hinchas de Junín no entendían qué sucedía. Sus rivales de toda la vida, en lugar de amargarse por una nueva derrota, corrieron a celebrar con su arquero, como si de la final del mundo se hubiese tratado. El árbitro no tuvo más remedio que finalizar el encuentro sin adicionar ni un minuto. Varios años después me crucé a Lanari caminando por Pergamino. Estaba avejentado, el tiempo no fue amable con él. Me acerqué sabiendo que no me reconocería, y después de la presentación de rigor, le ofrecí un pucho y le recordé aquel partido. Lanari esbozó una sonrisa. El gordo Sánchez era un buen tipo, bajo otras circunstancias podríamos haber sido amigos. Yo me sentía en deuda, y él se merecía esa alegría, respondió, con la misma hidalguía que siempre lo había caracterizado dentro de la cancha. Antes de despedirnos, me pidió otro cigarrillo, y confiando en esa complicidad que solo brinda un pasado en común, me hizo prometer que guardaría su secreto. Y eso hice, hasta hoy. Este es un audiocuento de Por qué leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguinos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué leer OK.